procesamiento de raíces y tubérculos. Mi nombre es Hugo. Yo soy investigador del CIRAD en Francia, trabajando desde más de 25 años en la valorización de la yuca. Trabajo en este momento en el CIA, el Centro Internacional de Agricultura Tropical en Colombia, y en el CIA tengo una posición de coordinador de los trabajos post cosechas entre diferentes centros que son el IIT en Nigeria, Bioversity para banana en Francia, el CIP en Papa y CIRAD en el RAI en Inglaterra. Entonces, lo que voy a presentar son un poquito de los trabajos que se hicieron con diferentes centros, y para empezar les voy a enseñar las zonas donde estamos trabajando en este momento en el proyecto. Entonces, en el mundo, el proyecto que tenemos es realmente un proyecto internacional. Estamos trabajando en 3 continentes y estamos comparando tecnologías entre África, Asia y Latinoamérica. Entonces, estamos trabajando en Nigeria sobre tecnologías de producción de harina de yuca, y estamos trabajando en la ecoeficiencia de los procesos de la producción del almidón. En África hay una gran voluntad de utilizar la harina de yuca en panificación, y muchos países se han lanzado en el desarrollo de una harina para agregar al trigo para hacer panificación. Entonces, hay muchos esfuerzos en este momento para desarrollar equipos que no gasten tanta energía para producir harina de muy buena calidad. En Asia estamos trabajando en Vietnam, en pequeñas empresas de producción de almidón. Estas empresas tienen una producción de alrededor de 3 a 10 toneladas de yuca por día, y estamos trabajando en la eficiencia de la extracción del almidón con comunidades en el norte de Vietnam. En Tailandia estamos trabajando con empresas de muy grande capacidad. Hay una empresa ya que trata más de 1000 toneladas diarias de yuca para producción de almidón. Entonces estamos trabajando con ellos en los modelos de secados, optimización de la operación de secado del almidón. Entonces trabajamos sobre los flash dryer de una muy grande capacidad. También en Tanzania estamos trabajando sobre la implementación de flash dryer para la producción de harina, y estamos trabajando en el mejoramiento de los intercambiadores de calor, de la difusión de calor y todos los procesos de secados. En Colombia tenemos un trabajo largo de más de 25 años para mejorar tecnología de producción de almidón. Entonces estamos trabajando a diferentes niveles, como la organización de las empresas, el uso de la gravedad, el mejoramiento de los rayos, el mejoramiento de la tecnología de secado, y estamos trabajando con pequeñas empresas de 1 a 5 toneladas y también grandes empresas en la costa norte que pueden procesar 200 toneladas de yuca diaria. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo este dispositivo internacional? Es trabajar en un modelo para incrementar y mejorar los procesos de secado y los procesos de rayado. Como lo van a ver, son los 2 procesos que gastan más energía y que son los más ineficientes en los procesos. Entonces, obviamente, para tener adopción en los procesos tenemos que tener una ventaja financiera. Entonces, obviamente, todo está enfocado al disminuir los costos de producción, también la distribución y la ergonomía de los equipos, mejorar la vida de los trabajadores, la penibilidad del cansancio de los trabajadores, y en fin, obviamente tenemos que tener cuidado del medio ambiente, y entonces estamos analizando por life cycle analysis, por diferentes métodos de imprenta de carbono, cuál es el impacto de una tecnología sobre el medio ambiente. Entonces, el trabajo nuestro es de reengineering. Nosotros estamos con todos los modelos que podemos estudiar proponiendo nuevas oportunidades de mejorar eficiencia y contaminación, disminución del impacto ambiental, y estamos trabajando modelos, particularmente en el secados, como una herramienta de optimización. Por ejemplo, cómo calcular la capacidad de un secado flash de una capacidad requerida
para una nueva empresa, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando estos modelos para decir, usted tiene que hacer tubos de 20 metros con un diámetro de 5 pulgadas y definir el diseño exacto de las tecnologías. Muchas veces uno compra un equipo en Europa, en Estados Unidos, pero no está muy adecuado a las necesidades reales. Entonces estamos intentando enfocar en las necesidades y por eso desarrollamos pilotos. Entonces hemos trabajado pilotos de secados de harina de yuca, aquí un flash radio que trabajamos en Nigeria, y aquí en Colombia tenemos diferentes rayos experimentales donde vamos a ver los trabajos que estamos haciendo con ellos. Pero lo primero es el costo de producción. Usted va a ser competitivo en el mercado si conoce muy bien su costo de producción. Entonces lo primero que hemos hecho es analizar en los 3 continentes cuál es el costo de un kilo de yuca, o de un kilo de almidón de yuca o un kilo de harina de yuca. Entonces vemos que hay situaciones muy contrastantes. En Nigeria, por ejemplo, un kilo de harina, la materia prima contribuye por el 63%, cuando en Asia o en Latinoamérica, el almidón, la materia prima constituye el 92% del precio en Vietnam o 80% en Tailandia. En Colombia, la materia prima constituye el 66% para las pequeñas empresas y el 73% para las grandes empresas. Entonces vemos que en relación con la tecnología que se usa, la contribución de los diferentes puestos en electricidad, en gas natural, en trabajo personal y en contribución de la materia prima. En todos los países el primer costo es la materia prima, pero nosotros vamos a intentar trabajar para mejorar los costos energéticos, el uso de la electricidad, del gas y disminuir la permeabilidad, disminuir el trabajo. Entonces en Colombia tenemos un proyecto que ya tiene más de 25 años. Cuando empezamos el proyecto, que hemos empezado con Ecuador, así conocí Ecuador hace 25 años, estaba trabajando aquí en Manabí para mejorar las tecnologías de producción de almidón de las diferentes zonas de Manabí, y a la vez en Colombia, en la región del Cauca, hemos hecho un diagnóstico de las empresas de producción de almidón. Como lo va a presentar Pedro, en Colombia se produce almidón para hacer panificación, para hacer pan de yuca, pan de bono, y tiene un valor muy alto ese almidón. Entonces hay muchas empresas en la región donde trabajamos, en más de 200 empresas, que cuando empezamos a trabajar era unas tecnologías muy artesanales, como lo podemos ver aquí, unos rayos muy artesanales donde el operador tenía que cargar la yuca para rayar, tenía que cargar la yuca para tamizar, y era un trabajo muy difícil, una planta muy pequeña, y no se utilizaba ni gravedad, no había mejoramiento tecnológico. Entonces hemos empezado a trabajar con la Universidad del Valle a desarrollar tecnología, implementando cribas, por ejemplo, sobre los rayos para tener partículas más finas, implementando canales de sedimentación para tener una sedimentación continua del almidón, o hasta unos canales para recuperar las proteínas y disminuir el impacto ambiental. Entonces lo que vemos entre 1990 y la actualidad es la tasa de adopción de las nuevas tecnologías. Sobre las 200, 150, 200 plantas, vemos que pasamos de 150 a 50, entonces ahí crecieron las empresas, están produciendo más, pero los más pequeñitos que no pudieron, no quisieron transformar sus empresas, desaparecieron. Entonces pasaron de 1 tonelada a 5 a 15, algunos harán 20 toneladas. Y, por ejemplo, el trabajo pesado de cargar la yuca era muy importante en esa época. Hoy en día ninguna empresa tiene que cargar, todo es por gravedad natural. Todos montaron las empresas en gravedad, como hemos trabajado con ellos. Obviamente hay el uso de la gravedad. Las lavadoras son semicontinuas cuando eran discontinuas, ahora son continuas. Hemos trabajado muchos aspectos para mejorar las condiciones de vida, la productividad, disminuir la contaminación y mejorar las condiciones de procesamiento. Entonces, aquí por ejemplo podemos ver las diferentes de nivel tecnológico en Brasil, en unas empresas semi-artesanal, que
Entonces tenían un consumo de agua, por ejemplo, tenían un consumo de agua de 30 litros por kilo de almidón y un rendimiento de extracción del 23%. Entonces, dos empresas brasileñas tradicionales que fuimos diagnosticando hace bastante tiempo y vimos que en Colombia podíamos, de 20% podíamos ganar mucha eficiencia en extracción. Entonces nos preguntamos por qué la tasa de extracción de la almidón en Colombia es tan baja y hemos trabajado granulometría, velocidad de los rayos, mejoramiento y más que todo el consumo del agua. 100 litros de agua por kilo de almidón. Un kilo de almidón en Colombia se utiliza más de 100 litros de agua por kilo. Entonces el impacto ambiental es muy grande. Entonces, trabajando sistemas de recirculación del agua, en mejor eficiencia de extracción, pudimos pasar alrededor de 40. Cuando vemos que las empresas grandes de Brasil y de Vietnam están alrededor de 20, entonces todavía podemos mejorar, todavía tenemos una margen para disminuir el uso del agua en la producción del almidón. Y lo que vemos más que todo, lo que le interesa al productor es extraer más almidón. Entonces, aquí vemos que llegamos al 20%, ahora la mayoría de las empresas están alrededor del 28% de extracción de almidón. Entonces producen más almidón con menos agua y tienen más ganancia. Entonces lo que hemos hecho primero es montar los equipos en gravedad para no tener que cargar la lluvia. Y en este momento lo que está pasando es que esas tamizadoras tradicionales circulares, tambores de tamizado, ya no dan la capacidad que quiere producir la gente. El mercado creció y quiere crecer. Entonces, lo que hemos hecho es instalar unas centrífugas donde entra la pulpa y por separación centrífuga tenemos la lechada de almidón que está producida aquí y que va a los canales. Entonces, en este momento lo que está ocurriendo es un brinco tecnológico de las tamizadoras tradicionales a las centrífugas para los pequeños productores. Esas centrífugas existen en las grandes empresas porque son costosas, pero ahora con el mercado creciendo, con la capacidad que quieren implementar, muchos de los productores están transformando sus unidades para pasar de la coladora tradicional, que era muy eficiente, pero que consumía mucha agua y muy largo. Un batch de esa coladora dura 30 minutos, un batch de una centrífuga dura 1 minuto. Entonces ellos pueden incrementar bastante la productividad, la capacidad de proceso pasó de 200 a 500, casi duplicaron, incrementaron la cantidad de lechada que pueden producir y disminuyeron el consumo de agua, particularmente aquí. Entonces, ese cambio tecnológico tiene un impacto financiero, el productor va a ganar más, pero también tiene un impacto ambiental, va a consumir menos agua y va a hacer menos daño al medio ambiente. El otro aspecto muy importante para extraer almidón es el tamaño de partículas que puede producir el rayo. Muchas veces me llama la gente para decir, voy a construir una unidad, ¿cuál es el mejor rayo que tengo que comprar? Entonces yo le digo, ¿mejor para qué? Para consumo energético, para fines de pulpa. Entonces no teníamos herramienta para poder evaluar un rayo. Entonces desarrollamos esas metodologías para calificar un rayo. Por ejemplo, aquí tenemos los rayos de Colombia o de Brasil, que son de ceguetas, de sierra, como esta. Tenemos tolvas perforadas, tenemos tambores con clavos perforados. Tenemos aquí en Vietnam unos tambores con clavos. Y la idea es decir, bueno, ¿cuál es el mejor para producir almidón? ¿Cuál es el que voy a consumir? Entonces hemos trabajado a la distribución de tamaño de partícula. Nosotros tamizamos en agua la pulpa que obtenemos después del rayo y podemos calificar más, vamos a la izquierda, más finos en las partículas y más nos encontramos a la derecha, más gruesa, y podemos clasificar nuestros rayos en términos de fineza de la pulpa, cosa que hasta que desarrollamos la prueba nadie puede decir ese rayo es mejor que el otro, ¿no? Entonces ahora tenemos criterios y podemos recomendar a la gente cuando tenemos la oportunidad de hacer esa distribución de tamaño de partícula. Entonces, así se presenta una partícula de yuca, por ejemplo. Esos 100 micrómetros, todas las partículas son granos de almidón y eso es antes de pasar a la centrífuga o a la coladora.
y eso es la fibra residual una vez que hemos tamizado, ya no se ven las partículas redondas que son los granos de almidón. Entonces, lo que hemos trabajado es el tamaño de esta partícula. Cada molino, cada rayo, tiene una eficiencia para producir un tamaño de partícula, una granulometría dada. ¿Y qué hemos hecho? Hemos separado esas partículas y evaluado el contenido de almidón de esas partículas. Entonces, aquí tenemos de 100, 200, 300, 400 micrómetros de tamaño de partícula. Eso lo hemos seleccionado por separación por screening. Y hemos evaluado el contenido de almidón de las partículas después de tamizado. Entonces vemos que si la partícula es más de 300 micrómetros, ya tenemos un almidón residual alrededor del 60% de la partícula. Si logramos disminuir el tamaño de la partícula, el almidón residual disminuye. Entonces, para un industrial, la extracción del almidón es muchísimo mejor si pasamos a tamaños de partículas más reducidas. Si pasamos a 200, 300, 150 y menos. Porque aquí cuando ya tenemos partículas de 150 micrómetros, estamos alrededor del 10% de almidón residual. Entonces, eso muestra claramente que el mejor rayo es el que va a tener la mejor extracción, lo que quiere decir la pulpa más fina, para poder separar fibra de almidón. Entonces, un buen rayo tiene que estar en esta zona por acá, que nos va a dar una fibra que tenga muy poco almidón. Entonces, también trabajamos sobre el secado del almidón. Entonces, en Colombia tradicionalmente se seca el sol, en mucha parte de África también. Bueno, en Colombia producimos almidón agrio, que necesita un secado solar, si no hay panificación, pero también se hace almidón nativo secado al sol. Y estamos evaluando diferentes tipos de secador, flash. Entonces, eso es un secador de 2 a 4 toneladas por día. Es un secador muy pequeñito, pequeña escala, pero podemos ver que la energía es 2.500 megajoule por toneladas de almidón, lo que gasta. Entonces, muchas veces, esos dispositivos que funcionan muy bien, dan una muy buena calidad, no son eficientes en términos de uso de energía. Y muchas veces no son adoptados porque el costo de producción de la harina va a ser muy, muy elevado. Cuando es gratis al sol, vale, dependiendo del costo de la energía, es muy costoso poder secar. Entonces, en este momento tenemos varios modelos. Tenemos un secador piloto en la Universidad del Valle de realmente muy poquitos kilos, 50 kilos por 35 kilos por hora. Nos sirve de modelo para tomar las medidas, las muestras. Tenemos otro que fue para producir unas muestras por ingrediente y tenemos secadores flash industrial de las empresas de producción de almidón. Pero que nosotros hacemos el diagnóstico de la humedad del aire, de la velocidad del aire, del flujo, hacemos diagramas y podemos evaluar si son eficientes o no. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos las cantidades de electricidad y el uso térmico por kilo de almidón de cada uno de esos secadores. Todo eso nos sirve para construir un modelo y nos permite después predecir cuál sería la mejor conformación de un secador flash para producir. En Nigeria estamos produciendo harina, entonces la gran dificultad es que hubo mucho apoyo de los grandes donantes como Bill Gates, hay muchos proyectos para transformar la yuca en harina que podemos utilizar en panificación. Entonces, hemos empezado a trabajar con diferentes modelos de secador flash y hemos evaluado la cantidad de energía que necesitaba para secar 1 kilo de harina. De los primeros secadores que utilizamos estaban 14 megajoule. Con las mejoras y con el apoyo a los constructores de equipo, hemos logrado producir 1 kilo de harina de yuca con alrededor de 3.8. Con los equipos industriales van a ver que hemos logrado también disminuir esa cantidad todavía, solo trabajando sobre el diseño de equipos de pequeña escala. Entonces la idea es reducir el consumo de energía para aumentar la producción y desarrollar nuevos diseños, ¿no? Entonces, uno de los trabajos más importantes fue el diseño de los intercambiadores de calor, que hay una pérdida grandísima en los intercambiadores de calor, menos del 10% de la energía producida sirve para secar. Entonces hemos trabajado bastante
la parte de intercambio de calor y mejorar el flujo de alimentación y cambio de los quemadores. Hay varias tecnologías que pueden utilizar aceites, residuos de palma, algunos con llantas, entonces estamos trabajando a una optimización de los procesos y los últimos ensayos que logramos obtener, tenemos diferentes modelos que ahora son industrial y comercializados en Nigeria, donde utilizamos solo 2 megajoules por kilo de harina producido, en comparación con los 15 inicial, que el proceso no era rentable, la energía es muy costosa en África y realmente trabajar con un tubo de secado con diferentes ciclos permitió bajar bastante la cantidad energética. Entonces llegamos alrededor de 2.5 a 3 megajoules por kilo de harina. Ese equipo es de bajo costo, hay que saber que una empresa de 200 toneladas día puede costar $2 millones. Un equipo de estos el costo es alrededor de $50.000 en Nigeria y es razonable para la cantidad que quieren producir. Entonces hemos logrado bajar los costos de secado en relación con los modelos de secado y a pequeña escala, porque son muchas pequeñas empresas que quieren hacer almidón. Entonces, después del secado, el puesto que consume más energía diagnosticamos en Tailandia, en las empresas, cada puesto de la empresa, el rayo, el extractor, el hidrociclo, todos los puestos de la empresa. Y obviamente vemos que el segundo puesto del secado, después del secado, es el rayo. El rayo consume un infierno de energía eléctrica porque son rayos de muy grandes tamaños y pueden procesar 1000 toneladas diarias. Entonces, el costo energético es muy importante. En electricidad, para la empresa se gasta 200 kilowatt horas por una tonelada de almidón y para la energía térmica es 3 veces más. Todo el proceso de secado es el que consume más energía en la empresa. Pero para incrementar, tenemos que trabajar en la eficiencia de los rayos. Por eso nosotros hemos desarrollado. De los diagnósticos, diversidad de secadores, en Tailandia hay empresas que producen biogás. Entonces ese biogás está utilizado en los quemadores para secar el almidón. El biogás se produce con todos los subproductos, las cáscaras, las fibras, las aguas residuales de la empresa. Se ve aquí un panorama de una gran diversidad. Entonces cuando hablamos de competitividad tenemos que realmente trabajar sobre la eficiencia de los equipos. Muchos proyectos caen porque los productos no son eficientes a nivel energético. En consumo de energía, ven esa empresa aquí, que es una empresa muy grande, entonces más del 80% de la energía de la empresa es producido por el biogás. Utilizando los desechos, producen 80% de la energía necesaria para la producción. Esta empresa que no tiene biogás, entonces tiene un gasto eléctrico mucho más fuerte. Entonces son pequeñas empresas, son dos muy grandes, pero el biogás contribuye bastante a reducir los costos. También trabajamos emisión de CO2, porque tenemos que saber cuántos kilos de CO2 se producen por un kilo de almidón. Entonces los cálculos se hacen desde el campo, se trabaja desde la emisión de los fertilizantes, la emisión de óxido nítrico, el transporte, el gasto de gasolina, la electricidad, y aquí es la energía producida por el biogás. Vemos que en Tailandia, más o menos, las empresas, un kilo de almidón está producido por alrededor de 0.6 a 1 kilo de CO2. Es decir, un kilo de almidón hemos producido 1 kilo de CO2 en la atmósfera, más o menos. Hemos utilizado 20 litros de agua y producido 1 kilo de CO2. Es bastante importante para el medio ambiente, ¿no? Eso es todo biogás, porque ven aquí los biodigestores de esas empresas son unos tanques inmensos donde se produce metano y ese metano está tratado y sirve para toda la energía de la empresa. Entonces, cuando no tienen biogás, utilizan combustibles fósiles al lugar del renovable que es el biogás. ¿Y qué pasa? La producción de CO2 se incrementa al
lugar de estar alrededor de 0,6, de 600 a 1000, estamos de 1000 a 1600. Entonces, el hecho de utilizar el biogás también disminuye el impacto ambiental. Producimos menos CO2 en el atmósfero utilizando biogás. De todo eso es para mostrar que todos los procesos podemos mejorar sus eficiencias y tomando esa gama del pequeño al más grande podemos construir modelos, definir modelos que nos permiten mejorar esos tecnologías. Entonces la energía representa el segundo costo de la producción. Ya vimos que el primero es la materia prima, de 60 a 80, 90%, y que los puestos más costosos en todos los procesos son primero el secado y segundo el rayado. Entonces, para incrementar la eficiencia de esos procesos, los dos puntos más importantes que hay que trabajar y mejorar son primero el secado, segundo el rayado. Eso no es nuevo, todo el mundo lo sabe, pero ahí está demostrado con cálculos donde hemos puesto en evidencia que realmente, por ejemplo, poner un biodigestor permite ahorrar mucha energía de secado. Entonces, ahora todas las grandes empresas del mundo de harina, que sea en Tailandia, Vietnam, Brasil, ya no se plantean sin biodigestor. El costo energético es tan alto que sin el biodigestor ya la producción no es rentable. Entonces, el biodigestor permite manipular los subproductos y producir energía. Entonces, tenemos un efecto sobre la calidad del producto que tenemos que evaluar a lo largo de las operaciones, de los procesos. Siempre vamos para la mejora de la calidad final, siempre tenemos cuidado, si utilizamos menos agua, cuál es el impacto sobre la calidad. Entonces, siempre tenemos un cuidado muy grande sobre el incremento o la calidad igual de los productos. Hemos desarrollado modelos informáticos de predicción por ejemplo, ya podemos construir secadores adaptados a un proceso de una empresa dada, podemos construir rayos con velocidad de rotación, con tamaño de tambor, ya podemos predecir cuál es el mejor equipo para una empresa, y estamos en la fase de construir secadores de gran eficiencia energética a pequeña escala, particularmente para la harina en Nigeria. Vemos que pasamos de 15 megajoules hasta 2 megajoules por kilo del producto final. Entonces eso es una ganancia inmensa cuando la energía es un punto extremadamente sensible en África, donde es muy costoso. Y con eso termino y quedo en la espera de sus preguntas.